El socialismo ha fracasado de modo absoluto al incumplir lo que sus promotores ofrecieron, hacer del mundo un Edén. Lo único que trajeron fue el infierno. El socialismo es el peor sistema social que haya padecido la humanidad. En un siglo mató a más de 150 millones de personas y de ellas a 60 millones de hambre. Sin embargo, los socialistas siguen cosechando un éxito electoral tras otro. ¿Cómo entender esto y cómo impedir que los socialistas sigan conquistando y reteniendo el poder para atentar contra la humanidad? Hace 30 años, de tener sometida a una tercera parte de la especie humana, el comunismo pasó a oprimir a menos del 1%. Ante tal cataclismo político sin precedentes, ¿no se antoja increíblemente absurdo, ya no digamos el gran éxito político de los socialistas, sino el que siquiera sigan existiendo? El ejemplo más reciente de esta aberración se da en Chile, donde una amplia mayoría hizo presidente al comunista Gabriel Boric. Supongamos que los chilenos son tan ignorantes como para no saber que existió la Unión Soviética o que hace 51 años otro comunista, Salvador Allende, llegó al poder, arrojó al país al precipicio y provocó la instauración de una dictadura militar. Pero no pueden ignorar al medio millón de refugiados que huyeron del socialismo de Venezuela y que son visibles día a día en las calles chilenas. ¿Cómo se atrevieron entonces a darle el poder a quien busca hacer de Chile otra Venezuela? Las razones de los triunfos electorales comunistas en Chile y el resto de países son tres. 1. El cambio de estrategia para llegar al poder. 2. La adopción por parte de la clase política de la agenda programática socialista. 3. La tradicional mística casi religiosa de los comunistas. Vamos a examinar cada una. En todos los países comunistas, el socialismo fue impuesto y sostenido mediante pura violencia, casi siempre venida del exterior. Lenin y sus bolcheviques obtuvieron el poder mediante un golpe de Estado financiado por el ejército alemán para sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. En Europa del Este, el ejército soviético impuso el comunismo tras la Segunda Guerra Mundial y en China puso al mando a Mao. Gracias a tropas cubanas financiadas por Moscú, los comunistas se impusieron en 4 países de África. En esto consistía la estrategia leninista de toma del poder. Ante la caída de la Unión Soviética y la falta de una fuerza militar externa que los llevara al poder, los comunistas cambiaron de estrategia, archivaron la de Lenin y adoptaron la del comunista italiano Antonio Gramsci. Esta estrategia consiste en adoctrinar a las masas con la ideología socialista mediante una labor de infiltración de los intelectuales marxistas en las iglesias, las escuelas, los medios de comunicación y los ámbitos de la ciencia, el arte y el entretenimiento. La estrategia se ha probado eficaz en varios países, incluido Estados Unidos. La nación vecina fue sacudida en 2020 por la peor ola de motines de su historia. Con el pretexto del asesinato de un ciudadano negro por parte de un policía, participaron en protestas tanto violentas como pacíficas 26 millones de personas en un país de 330 millones de habitantes. La inmensa mayoría de quienes participaron en estos hechos forman parte del 39% de los ciudadanos que, según encuesta de 2019, dijeron desear el socialismo para su país.
Esto es el resultado de la aplicación de la estrategia gramsciana de conquista de la hegemonía ideológica. Desde los años 50 del siglo XX, los socialistas se infiltraron como docentes en las escuelas, sobre todo en las universidades, y después derivaron hacia el periodismo, el mundo del espectáculo y las iglesias. En los años 60, un movimiento principalmente de estudiantes adoctrinados por los profesores marxistas forzó al gobierno estadounidense a cesar su intervención militar en Vietnam para que los comunistas se apoderaran de la totalidad del país asiático. Esa, la de los universitarios de los 60 y 70, fue la primera generación de adoctrinamiento masivo según la receta de Gramsci. Luego vinieron muchas más, y los adoctrinados se propagaron en diversos ámbitos de la cultura. Desde hace décadas, los sindicatos de profesores de todos los niveles educativos, Hollywood, el ambiente del rock y el rap, y los medios de comunicación están dominados por los socialistas. En América Latina, antes del colapso del comunismo, la estrategia gramsciana ya era atractiva para un creciente número de comunistas, pero, tras del colapso, la estrategia fue definitivamente adoptada. Con ese viraje, el Foro de Sao Paulo se hizo del poder en la mayor parte de América Latina. Hugo Chávez presumía de haber seguido los lineamientos de Gramsci para ganar el poder y retenerlo. Una parte crucial de este viraje estratégico fue la ampliación de la agenda programática con la creación de los movimientos ambientalista, feminista, indigenista y de la ideología de género. Ya no se trataba de fomentar solo la lucha de clases, sino la guerra de todos contra todos. Sin embargo, la estrategia gramsciana es una farsa y mucho más débil de lo que parece. Véase el caso de Venezuela. En 2007, Chávez sometió a referéndum su pretensión de que el país se declarara un Estado socialista, pero perdió. ¿Qué pasó entonces con el pretendido triunfo ideológico socialista? Que nunca hubo tal. Los venezolanos en su mayoría no querían socialismo, solo estaban a gusto con Chávez y el chavismo por los regalitos que recibían. Pero tan pronto se acabó el dinero y la economía colapsó, el chavismo perdió las elecciones de 2015 y hoy, cuando menos, el 80% de los venezolanos aborrecen al chavismo. El régimen chavista se sostiene no por una pretendida hegemonía ideológica, sino gracias a la violencia, como se han sostenido en el poder todos los gobiernos comunistas. Ese es el talón de Aquiles de la estrategia de Gramsci, que no puede cambiar la realidad de que el socialismo siempre, sin importar cómo se le aplique, solo trae miseria y opresión. Entonces los socialistas, claramente conscientes de ello, recurren a la mentira y al engaño. Por ejemplo, comunistas como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez lo que realmente quieren para Estados Unidos es el gulag y la hambruna, pero lo enmascaran cuando dicen que lo que desean es el mismo tipo de socialismo que hay en Dinamarca o en Noruega. Pero los países nórdicos no son socialistas. Ciertamente padecen un expolio fiscal infame y un estado de bienestar mastodóntico, pero siguen siendo economías de mercado con propiedad privada, impensable bajo el socialismo. Entonces, la gran mayoría de los imbéciles que en Estados Unidos, según encuestas, dicen simpatizar con el socialismo, no tienen ni la menor idea de lo que es. Igualmente, la mayoría de quienes votaron por Boric en Chile, una rara cruza entre pillo e iluso, se han tragado la fantasía de que ellos de pronto tendrán mucho más dinero si el gobierno mediante impuestos los roba de las fantásticas fortunas que los ricos atesoran en las bóvedas de sus mansiones, cuando que esa riqueza es capital invertido en las empresas y en el momento que desaparezca
desaparecerá el bienestar de los chilenos conseguido en las últimas décadas. Entonces, en principio, esta estrategia parece fácil de derrotar, y si no ocurre así, es porque la guerra cultural o de las ideas ha sido como un extraño torneo de fútbol en que todos los partidos son ganados por un mismo equipo, pero gana por default, pues a ningún partido te presenta el contrincante. Por ejemplo, ante lo que ocurría en las universidades estadounidenses, los padres de familia hicieron nada para impedir sus hijos fueran adoctrinados. Y lo mismo pasó en Chile en los últimos 30 años. La mayoría de corrientes políticas no comunistas ha hecho una resistencia débil a la ideología socialista o de plano claudicaron ante esta. Por ejemplo, en las últimas décadas, las organizaciones empresariales han adoptado la doctrina de la empresa socialmente responsable, que presenta a los emprendedores como ladrones que deben devolverle a la sociedad lo que le han robado. Esta doctrina, que se presenta como supuesto humanismo cristiano, no es sino socialismo. La historia de la humanidad ha sido la de una casta improductiva que accede a la riqueza ajena gracias a la violencia. Esta casta, que Ayn Rand denominó aristocracia de la violencia, mutó de la vieja nobleza guerrera a la moderna clase política. La vieja aristocracia de la violencia justificaba su existencia parasitaria mediante un canje. Yo me quedo con una parte de la riqueza que produces, pero a cambio te protejo de otros pillos como yo. La nueva aristocracia de la violencia justifica su existencia parasitaria mediante dos roles que se autoasignó, supuestamente en beneficio de los pobres de nosotros: regular la economía y redistribuir la riqueza. Como es lógico para la clase política toda, y no solo para la socialista, cualquier doctrina que promueva la mayor intromisión del Estado en la vida de las personas es música para sus oídos. La clase política ve de buen agrado toda medida que le dé más poder, inspirada en Keynes o en Marx, en Greenpeace o en Piketty. Las plataformas de casi todos los partidos políticos en el mundo y los textos de muchas constituciones de los países retoman puntos programáticos fundamentales del Manifiesto Comunista lanzado por Marx y Engels en 1848, como son los impuestos progresivos. Será aplastado en el mañana limpio por el limpio Partido Comunista, por el limpio Partido Comunista. La tercera razón del éxito político de los comunistas es su mística, la cual se define como el profundo compromiso existencial con una causa. Los comunistas están dispuestos a dedicar todo el tiempo, esfuerzo, dinero y sacrificios que la causa demande. Los no comunistas están muy lejos de ese grado de compromiso. Los comunistas son absolutamente tenaces, hacen apuestas a muy largo plazo y tienen paciencia estratégica. Antes del movimiento de 1968, los comunistas en México eran una minoría insignificante. 50 años después tomaron el poder. Los no comunistas carecen de esas cualidades.
Los comunistas creen que a ellos toca hacer tanto como a sus líderes. Los no comunistas creen que a ellos les corresponde hacer nada, ni siquiera pensar, y todo se lo delegan a sus líderes. Los comunistas más comprometidos se forman como cuadros con habilidades superiores en propaganda, agitación y organización. El cuadro no comunista suele ser una caricatura. Para los comunistas es vital contar con cuadros profesionales, dedicados de tiempo completo a la causa y a los cuales se les paga un sueldo, financiado por los militantes si no hay otra fuente. En los partidos no comunistas, el dinero para los profesionales siempre se espera salga de las arcas públicas. Por supuesto, los comunistas pueden ser vencidos en la guerra de las ideas y por ende en la política, pues a final de cuentas las ideas no se pueden mantener desconectadas de la realidad, y esta es que el socialismo es un sistema monstruoso y el capitalismo es infinitamente superior en lo moral y en lo material. El quid es qué ideas deben ser promovidas en lugar de las socialistas y quiénes pueden hacerlo. La única manera de vencer a los comunistas en la guerra ideológica es con la defensa intransigente del capitalismo, en particular del laissez-faire, o sea, de aquel sin intervención del Estado en la economía. Aunque en ninguna parte ha existido una economía así, 100% libre, ahí donde la realidad se acerca más al modelo, han estallado una prosperidad y un bienestar sin precedentes y no cesan de aumentar. A la par de ello, el capitalismo, aunque se ha contenido parcialmente su potencial, ha logrado que la convivencia en las sociedades sea más civilizada que nunca y ha propiciado una coexistencia pacífica entre las naciones que deja atrás una historia milenaria de violencia. Ninguna corriente ideológica puede hacer esa defensa intransigente del capitalismo más que el liberalismo clásico o genuino. En los países desarrollados, el liberalismo promueve resistir y derrotar los impulsos estatistas de las clases políticas e ir por más libertad. En los países subdesarrollados, el liberalismo ofrece el desarrollo por la única vía posible, la capitalista, la del Estado de Derecho, la libertad económica y los bajos impuestos. Si los comunistas siguen ofreciendo una utopía que es en realidad una distopía, nosotros ofrecemos un sueño perfectamente realizable, avalado por la experiencia. Toda corriente ideológica no comunista que no defiende al capitalismo en realidad promueve una versión edulcorada del programa socialista o para mantener en el subdesarrollo a los países que lo padecen. En el caso de México, frente a la falsa esperanza de López, ¿qué ofrecen los demás partidos? La única esperanza que ofrecen es la de mantenernos en el subdesarrollo, porque eso es lo que demostraron con su práctica de gobierno. El PAN estuvo promoviendo los aumentos salariales por decreto y una pensión universal garantizada, que es regalar dinero robado a otros a cambio de no trabajar. Eso es lo que López pone en práctica. No hay nada que el PAN haya ofrecido que López no esté haciendo ya. Entonces, ¿qué sentido tiene la existencia del PAN? Y esos partidos, el PAN y el PRI, ahora fuera del poder, ni siquiera intentan ser oposición.
Si lo dudas, mira la selfie de la ignominia del 1 de diciembre de 2021. El gobernador del PRI, Alejandro Murat, y los gobernadores del PAN, Mauricio Vila y Maru Campos, no contentos con ir a festejar al Zócalo de la Ciudad de México los 3 años de gobierno de López, se tomaron una foto con Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. ¿De veras crees que estos abyectos defienden tus intereses? ¿De veras crees que estos granujas salvarán a México de la destrucción sistemática que sufre? Y del resto de partidos registrados, ni hablar. Los políticos fuera de los partidos y que se dicen opositores a López no son mejores. Ahí está Claudio X González Jr., quien se proclama socialista, aboga por más impuestos y más regulaciones para terminar de destruir a la iniciativa privada. Ahí está Lozano, que en 2018 llamó a votar por la candidata sin registro de los comunistas del EZLN, que ha apoyado lo mismo la destrucción de la reforma energética que la cancelación del aeropuerto de Texcoco o que participa en la farsa de consulta de ratificación de mandato de López. Entonces, para derrotar al mal que hoy tiene el poder en México y en otros países, debemos construir un movimiento social y político inédito que frente al horror del socialismo defienda exactamente lo opuesto, el capitalismo. Y ese movimiento debe forjarse con el mismo grado de compromiso que los comunistas tienen con su causa. A ti, que eres consciente de la amenaza que enfrentamos, pero para derrotarla no aportas ni tiempo, ni esfuerzo, ni dinero, te interpelamos. ¿Estás tan dedicado a tu propia carrera, a tu familia, a tu hogar o a tus hijos que vas a permitir que los horrores más monstruosos consigan destruir tu carrera, tu familia, tu casa y tus hijos, porque estás demasiado ocupado ahora para prevenirlos? Por el contrario, ¿deseas comprometerte con esta lucha? Pues juntémonos y construyamos el gran movimiento ciudadano que hará la verdadera transformación histórica del país, la de llevarnos al primer mundo.